¿Qué está diciendo ese hombre? Pero la palabra me dice a mí que David corrió. La Biblia dice, léetelo bien, léete cuando llegue a tu casa, lee 1 Samuel capítulo 17, léelo completo. Corrió, fue corriendo para allá. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que habla ese hombre? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está hablando? Porque él iba, aleluya, hay una unción que se levanta en nosotros, una hambre y un deseo, aleluya. Y David tenía eso, no lo entendía, no lo comprendía, pero estaba dentro de él. Y cuando llegó allí comenzó a preguntar, pero corrió, llegando a donde estaban ellos. Y entonces le decían, no, lo que pasa es que ese es filisteo. Y entonces él dijo, pero ven acá, ¿qué es lo que van a hacer? Yo oigo ahora otro mensaje, ¿qué es lo que van a hacer? Nos van a bendecir al padre, le van a dar riqueza y le van a dar a la hija, y no va a tener que pagar tributo. Y David dijo, ¿cómo? ¿Qué puede ser eso? ¿Qué es lo que van a hacer? Se levantó el hermano mayor y le dijo, mira, ¿qué es lo que tú haces aquí? Sabemos que viene a solamente averiguar, aleluya, porque hay gente que se van a levantar en contra de ti. Hay gente, aleluya, que van a tratar de pararte en el camino. Hay gente, aleluya, que van a tratar de apagarte, aleluya, la pasión que tú tienes por Jesús. Hay gente, aleluya, que van a decir, tú solamente estás emocionalista en este momento, pero luego se te va a quitar. Mentiras del diablo, alabado sea de Dios. Hay gente, alabado sea de Dios, que va a comenzar, aleluya, a decirte y a marcarte y a hablar del pasado. Oh, mi alma, porque dijeron, ya sabemos lo que tú vienes, ya sabemos lo que tú has pasado, ya sabemos lo que tú has vivido. Vienes para aquí solamente, aleluya, para averiguar, no viene de verdad. Mentira de Satanás. Oh, mi alma, alaba a Dios. La Biblia dice que David dijo, ay, espérate, que tengo yo como ustedes. Yo tengo una pasión por Jesús. Yo voy a ir más acá, voy a preguntar más acá. Aleluya, si te paran en el camino aquí, vete por allá, alábalo si puede. Tratar de pararte, van a tratar de ponerse en el medio. Y esto es del que sabe mucho, porque hay mucha gente que sabe tanto y no hacen nada, o se mueven empujados, llevan años en la iglesia y nada. Alábalo, alábalo. No quieren alabar, pero yo voy a alabarlo. Yo sé lo que es eso. A mí me querían hacer eso. Yo dije, no, hay algo allá afuera que Dios tiene para mí.